Bueno, continuando con el tema de teorema de Pitágoras, te voy a explicar ahora un tercer ejemplo, el cual es un poco más complejo debido a que tenemos que utilizar conocimientos adquiridos durante y repasados durante el primer semestre o bien en la secundaria, es decir, un poco de álgebra. Sin olvidarnos que el tema que estamos tratando es el teorema de Pitágoras y que en la presentación y video anterior pues te mostraba qué era y qué se define, ¿no? Pero para recordar, pues recuerda que el teorema de Pitágoras se aplica para un triángulo rectángulo y la metodología básica para poder aplicar este teorema en problemas es identificar el triángulo rectángulo y a su vez quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa a partir de observar el ángulo de 90 grados. Recuerda que los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es aquel que se encuentra frente al ángulo interno de 90 grados. El teorema de Pitágoras se define como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y si quieres calcular la hipotenusa le calculas la raíz a esa suma, pero si quieres calcular un cateto tienes que hacer una resta de cuadrados y calcular la raíz. El problema que se plantea es el siguiente. Una letra n se ha construido utilizando 3 listones con las medidas de la figura dadas en centímetros. Halla la longitud total de la madera que se ha utilizado. Como puedes observar, el problema implica que van a construir una letra n a partir de un listón de madera. Aquí podemos ver que son 1, 2, 3 listones para poder construir la letra que indica la problemática planteada. Como podemos observar, los listones miden X, pero la distancia de un listón vertical a otro listón vertical, la distancia horizontal es de X más 1 centímetro, mientras que la diagonal que forma la letra N mide X más 9 centímetros. Como se ha planteado, la metodología es muy sencilla. Número 1. Identifica el triángulo rectángulo. Acabamos de identificar el triángulo rectángulo que aparece en color rojo. Posteriormente que identificamos el triángulo rectángulo, define qué datos tienes. Bueno, como podemos observar, el listón vale X, la distancia entre los dos listones vale X más una unidad y un tercer listón, que es más largo, vale X más 9 unidades. Entonces, una vez que ya identificaste el triángulo rectángulo, los datos que tienes, ahora hay que ubicar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. ¿Cómo? A través del triángulo rectángulo, observándolo que el ángulo de 90 grados, que es el que indico con el cursor, el que lo forma se llaman catetos, X y X más 1 por lo tanto son catetos, y el que está frente a él es la hipotenusa. Entonces, identificando catetos e hipotenusa, obtenemos que A y B son catetos y C es la hipotenusa. Una vez que ya identificamos dichos elementos, ahora hay que aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Entonces, sustituimos los valores de los catetos y de la hipotenusa en donde corresponda. Y una vez que establecemos eso, pues obtenemos esta expresión algebraica. Esta expresión algebraica, pues es aquí cuando nosotros tenemos que aplicar los conceptos estudiados en primer semestre y en la secundaria sobre álgebra. Estos conceptos, pues básicamente aquí podemos observar que es utilizando el desarrollo de binomios, sumando términos semejantes y en función del resultado o ecuación que nos dé, pues utilizaremos ya sea un despeje o bien la fórmula general. Entonces, hasta esta parte, pues se utiliza lo que es el teorema de Pitágoras, pero a continuación voy a hacer el desarrollo algebraico de este teorema de Pitágoras. Observando eso, podemos verificar que tenemos x más 9 al cuadrado y x más 1 al cuadrado. Son dos binomios. ¿Cómo se desarrolla un binomio? Voy a recordar un poco. Es cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, 9 por x, 9x, el doble sería 18x, y el cuadrado del segundo, el cuadrado de 9 es 81. Asimismo, se repite la misma dinámica. Cuadrado de x sería x cuadrada, 1 por x, 1x, el doble sería 2x y el cuadrado de 1 sería 1.
Una vez que ya obtuvimos estos valores desarrollando los binomios, los sustituimos, eh, igualamos a 0, estos 3 los paso para el otro lado, aquí queda 0 y estos cambian de signo. Si este es más, pasa como menos, si este es más, pasa como menos, si este es más, pasa como menos. Hay que tener mucho cuidado siempre en eso. Y en conclusión, sumamos x más x cuadrada, 2x cuadrada menos x cuadrada, pues nos da x cuadrada, 2x menos 18x menos 16x, ya que son semejantes, y los términos independientes 1 menos 81, pues es menos 80. Una vez que nosotros obtenemos esto, pues concluimos que nuestra ecuación a resolver es x cuadrada menos 16x menos 80 igual a 0. Y como podemos observar, esto es una ecuación de segundo grado. Y para resolver una ecuación de segundo grado, pues procedemos a utilizar la metodología por fórmula general. ¿En qué consiste esa metodología de la fórmula general? Bueno, en aplicar justamente esta expresión que de manera automática nos va a arrojar los resultados de nuestra fórmula o de nuestra ecuación obtenida a través del análisis del problema y aplicando el teorema de Pitágoras. Para la fórmula general es importante primero establecer quiénes son los valores de los coeficientes. A es lo que está al ladito de la x cuadrada, B es lo que está a un lado el término lineal que es x, y C es el número o el término independiente. Entonces, primer paso para utilizar fórmula general, define las constantes. A en este caso vale 1, que aunque no esté escrita es 1. B es menos 16, hay que considerar todo con todo y signo, el valor que está al lado del término cuyo exponente es 1 o el término lineal, y C es el numerito que también hay que considerar el signo que es menos 80. Una vez que definimos esto, ahora hay que aplicarla o sustituirla en los valores de la fórmula general, como aquí se muestra en pantalla. Una vez que estableces o sustituyes cada valor, haces la operación aritmética, menos por menos, pues es 16, menos 16 al cuadrado es 256, menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por menos 80, menos por menos más, 320. Y hacemos la sumatoria de lo que está dentro de la raíz y nos da 576. Una vez estableciendo esto, tenemos dos resultados, el positivo, que está a este lado, y el negativo, que está a este lado. Hacemos la operación 16 más 24 es 40, entre 2 pues es 20. Y 16 menos 24 es menos 8, entre 2 es menos 4. Aquí tenemos dos resultados, 20 y menos 4. Como estamos hablando de un problema real, significa que no existen valores negativos, no existen lados negativos. Entonces vamos a considerar el valor positivo, que es 20. Significa que el listón mide 20 centímetros. Y una vez que obtenemos eso, pues podemos concluir lo siguiente. Si x vale 20 centímetros, entonces este vale 20, el otro vale 20 y este vale 20, que es x más 9, que sería entonces 29 centímetros. Y como nos piden que nosotros calculemos la longitud de total de madera que vamos a utilizar, pues entonces tendríamos que sumar 20 más otros 20 más 29 y nos da como resultado 69 centímetros. Bueno, y como podemos observar en este ejemplo así de manera muy rápida y a través de este video, existen problemas en donde se aplica el teorema de Pitágoras que suelen ser más complejos, no por el teorema de Pitágoras, sino porque necesitas rescatar información previa que has estudiado en cursos anteriores para poder resolverlos. En este caso es álgebra, y dentro del álgebra, en este problema en específico, vimos el desarrollo de binomios al cuadrados y la utilización de fórmula general. Bueno, ahora sí concluyo con este segundo video el tema del teorema de Pitágoras, y como te puedes dar cuenta, pues los problemas dependen mucho de la complejidad que estos tengas, sin olvidarte que para aplicar el teorema de Pitágoras es básicamente la siguiente metodología. Número 1, identifica que sea un triángulo rectángulo. Número 2, visualiza el ángulo de 90 grados. Número 3, una vez que identificas el ángulo de 90 grados, ahora sí define quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Y número 4, aplica el teorema de Pitágoras. Si deseas calcular la hipotenusa, en la raíz de la suma de sus cuadrados, pero si deseas calcular el valor de unos catetos, recuerda que es la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y uno de los catetos y calcula su raíz. Y en conclusión, eso sería el tema desarrollado durante esta semana. Mucho éxito y nos vemos en la próxima.